Vámonos entonces a Levítico capítulo 6, versículos 8 y 9. Levítico 6, capítulo 6, versículos 8 y 9, y nos va a decir lo siguiente. Y Adonai habló a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Vaidaber Adonai el Moshe el Mor, Tzav ef a Aarón. Encomienda a Aarón. En esta sección hay instrucciones muy específicas para Aarón, hermano de Moshe, y sus hijos, los sacerdotes. Y hay instrucciones que se dieron también en la parashá anterior, muy interesante. También se dieron instrucciones sobre diferentes ofrendas, pero la parashá anterior dio instrucciones para el pueblo en general. Pero en esta porción bíblica, Tzav, hay instrucciones específicas que complementan la comprensión de los sacerdotes en cuanto a los mismos sacrificios y que han sido mencionados anteriormente. Y de aquí podemos aprender de esto en cuando la revelación del Señor viene de su parte a nuestras vidas, una revelación divina. Y muchas veces no viene todo de una forma, de un solo golpe, diríamos así. En la Escritura la revelación se da una imagen general y luego el Espíritu vuelve a dar más detalles sobre las cosas que han sido descritas de forma general. Muy interesante que la Torá ha sido escrita para armonizar nuestra mente humana. La mente está trabajando no trabaja de forma lineal. Nuestra mente trabaja de forma circular. Es decir, cuando un tema se da en la Escritura, no sigue un esquema lineal, sino que avanza de forma circular, o más bien de forma de espiral ascendiendo. Avanza un poco con un tema para luego volver al mismo tema y dar más detalles. Creo que la vida de fe también se desarrolla de forma espiral. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos problemas y el problema viene, lo enfrentamos, lo superamos y se va. De alguna manera ese problema puede volver de nuevo. Pero ya hemos aprendido a crecer en esa experiencia y vamos a superar porque nuestra vida va creciendo de forma espiral. Muy interesante entonces la lectura después de avanzar con otro tema relacionado con lo del primero y luego vuelve. Muchas veces mi esposa me dice que a veces como que mareo porque a veces repito las cosas y la mente humana trabaja de esa manera, de forma circular, pero esperamos en el Señor que sea en forma de espiral y ascendiendo. Y en este caso de Levítico se funciona la lectura de esa manera. En este caso, ya en el capítulo 1 de Vayikra, se ha dado unas instrucciones generales sobre las ofrendas de ascenso. Y ahora en este tema es destacado otra vez en este parashá para dar detalles complementarios sobre la ofrenda. Lo mismo sucede con las demás holocaustos y ofrendas que se dan. Ahora, muy interesante, dentro de esas ofrendas me llama la atención y quiero
compartir un poco. Aparecen dos órganos muy interesantes que sobresalen, a mi parecer, que son quemados delante del Eterno. Vámonos allá a Levíticos 8:16. Levítico 8:16 nos va a decir lo siguiente. Tomó también toda la grasa que había en las entrañas y el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa. Y los quemó Moshe sobre el altar. Aquí tenemos entonces en este pasaje los riñones y el hígado. Cuando joven me gustaba mucho comer hígado, y bueno, todavía los riñones y el hígado. Es muy interesante y quiero compartir este detalle. La palabra riñones en hebreo, no sé, María, si tenemos esa frase, la palabra riñones, klayot, en hebreo, se traduce como sentimientos, entrañas, riñones. Bueno, pero pastor, ¿cómo es eso? Riñones y sentimientos. Bueno, son una de las acepciones. En su primera acepción son riñones y segundo son sentimientos, entrañas. Inclusive conciencia. El Salmo 16:7, mire lo que nos dice el Salmo 16:7. Nos va a decir: bendeciré a Adonai que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Abarejet Adonai asher yasani at lelot yuseruni kiliotai. Y la palabra que está aquí en el hebreo, kiliotai, que es la que tengo subrayada al final, kiliotai, viene del término klayot, riñones. Aquí se tradujo como conciencia, pero verdaderamente los riñones. Muy interesante desde una perspectiva práctica y quizás no muy agradable. Hay un momento que en las noches nos reprende los riñones. ¿Y qué dice el Salmo? Que cuando te reprende los riñones, que te toca ir al baño para poder limpiar tu organismo a través de la orina, esa despertada el Eterno te pide que bendigas, lo bendigas. O el salmista nos dice que bendigamos al Señor. Es una excusa bien dada para poder bendecir al Señor cuando la conciencia o los riñones nos reprenden. Kiliotai, riñones, corazón, entrañas, la mente. Los riñones colaboran en el mantenimiento de un ambiente interno constante y evitan que se acumulen residuos de metabolismo en el cuerpo. Los riñones tienen como principio funcionar para eliminar residuos contaminantes en nuestro cuerpo. Muy interesante que también el hígado es el segundo órgano más grande del hombre, del ser humano, después de la piel. Y está implicado en la producción de glóbulos rojos y más tarde en la destrucción de los glóbulos rojos viejos. Y como podemos ver entonces, estos dos órganos están fuertemente comprometidos con la descontaminación y limpieza del fluido sanguíneo, tanto de los animales involucrados en el sacrificio, como también de nosotros los seres humanos. Si conectamos entonces la función del hígado y del riñón con la labor de los sacerdotes al realizar todos estos sacrificios, podemos entonces ver cómo parte de su misión era mantener al pueblo constantemente depurado de todos los pecados que a diario habían de cometer o cometieron. Al igual que la sangre de los animales era derramada en todos los sacrificios, al venir
a esta tierra, la sangre de Yeshua fue derramada para perdón de nuestros pecados y para nuestra redención y purificación. La sangre de estos animales no debía ser consumida, solo podía comerse su carne. Pero muy interesante que nuestro Mesías Yeshua dice alegóricamente que el que bebe de su sangre y come de su carne será resucitado en el día final. Juan 6:54 nos va a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así, hermanos, como los riñones y el hígado, que sobresalen de estos relatos y que son los encargados de la purificación de la sangre, quitando todas aquellas impurezas, sustancias tóxicas de nuestro cuerpo y de estos animales, la obra que realizó el Mesías al ser colgado en el madero del Calvario, lo que él hizo fue purificar nuestras conciencias de la obra que conducen a la muerte, queridos hermanos, a fin de que sirvamos al Padre Celestial viviente, al Dios vivo. Y Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Definitivamente nuestro Señor se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El libro de Tito, esta carta de Tito 2:14 nos va a decir lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Queridos hermanos, al aceptar a nuestro Señor Yeshua en nuestros corazones y recibir el regalo de la salvación que nos dio mediante el derramamiento de su sangre, también aceptamos su purificación, alejándonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor del Altísimo la obra de nuestra santificación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos va a decir: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Definitivamente esta parashá es muy hermosa. Encomienda, el Eterno encomienda a Aarón. Como hemos hablado, la parashá Tzaf, por supuesto ya sabemos todos que es encomendar, contiene leyes levíticas con respecto al servicio del sacrificio del tabernáculo y luego después al templo. Esta porción presenta en detalles todos los sacrificios y ofrendas que se dieron en la porción anterior, creando así un manual muy detallado para los sacerdotes y dando un enfoque más puntual en lo que respecta a las leyes de sacrificios relevantes a los sacerdotes. Ahora el Eterno le ordena a los sacerdotes ofrecer una ofrenda quemada. Si ya leímos, nos damos cuenta, el Eterno le pide: haz una ofrenda quemada, un holocausto diario con 2 corderos. Se ofrecía también un corderito, entonces 2 corderos, uno por la mañana y otro al final del día, al atardecer. Y esa era la forma que se hacía. Y de esta forma el sacerdote, mantuvieron los sacerdotes la ofrenda de todo quemada de manera continua, es decir, la ofrenda de Minjá Tamid. Minjá Tamid. Levíticos 6:13, ahí lo tenemos. Levíticos
6:13 nos va a decir, Esh tamid tukat al hamitzveach lo tikveh. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. De la misma manera que el sacrificio del altar era quemado de forma continua, como una ofrenda delante del Eterno, asimismo el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua se levanta continuamente ante el Padre Celestial en su santuario celestial. Sí, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos habla Juan, está de manera permanente ocupando el altar celestial. Y su sacrificio expiatorio nunca se extingue, es decir, nunca expira su sacrificio delante del altar. Hebreos 9, 25 y 26 nos va a decir lo siguiente. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Cuál es la ofrenda que se da? ¿Y cuál es el sacrificio? La palabra hebrea para la ofrenda del todo quemada es la olá. Literalmente significa ascender. Y esta palabra olá alude a nuestro Mesías, el cual será en gran manera exaltado, como nos dice el profeta Isaías. Vayámonos allá, Isaías 52:13 dirá, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Nuestro Señor, nuestro Adón y Salvador Yeshua nos dijo en Juan 12:32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Nuestro Mesías es un sacrificio ofrecido que es elevado delante del Eterno. Queridos hermanos, Él fue levantado no tan solo para ir a los cielos, sino que primero fue levantado en un madero y luego levantado de la tumba, elevado de esta tierra para sentarse a la tierra, a la diestra del Padre Celestial. Filipenses 2, 9 y 10 nos dirá, y más aún al 11, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11 dirá, y toda lengua confiese que el Mesías Yeshua es Señor, para la gloria de Elohim el Padre. Él es ese sacrificio que continuamente desde el año 33 de nuestra era sigue siendo ese sacrificio que aún hasta hoy se eleva delante de nosotros. Levítico 6:12, muy interesante, nos va a decir lo siguiente. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él
la grasa de las ofrendas de paz. Shlomim. La Sagrada Escritura en la Torá ordenó que el fuego del altar debía estar encendido de manera continua. Y el sacerdote tenía que añadir leña cada mañana para avivar el fuego. ¿Se recuerdan el pasaje? Aviva el fuego de Dios que está en mí. Ese era el trabajo del sacerdote. De acuerdo con la tradición judía, la lluvia nunca extinguió el fuego ni el viento. Ni el viento prevaleció en contra de ese fuego. Lo mantuvo vivo. Y me tomé la libertad de mirar lo que la tradición decía acerca de este fuego continuo, si se apagaría. Y conseguí una nota muy interesante que es digna de comentar, de lo que hablaron los sabios del pueblo judío con respecto a este fuego que se debería mantener encendido sobre el altar. Y yo tengo aquí en el Tratado Avot, capítulo 5:5, lo tengo en arameo, pero no lo vamos a leer en arameo, porque no sé si muchos aquí no leen arameo, pero el Señor me permitió tener una traducción de ese comentario. Vámonos allá al comentario del Tratado Avot 5:5. Y miren lo que dice, presten atención, esto no es una fuente mesiánica, no es una fuente cristiana, es una fuente totalmente judía. Y vamos a mirar, muy interesante, vamos a leerlo. Se hicieron 10 maravillas para nuestros antepasados en el templo. 1. Ninguna mujer abortó por el olor de la carne sagrada. 2. La carne sagrada nunca se volvió pútrida. 3. Nunca se vio ninguna mosca en el matadero. 4. No se produjo ninguna emisión al sumo sacerdote el día de la expiación. 5. Las lluvias no extinguieron el fuego de la pila de leña. 6. El viento no prevaleció contra la columna de humo. 7. No se encontró ningún defecto en el homer, ni en los 2 panes, ni en el pan de la proposición. 8. La gente estuvo estrecha, pero se inclinó y tuvo suficiente espacio. 9. Nunca una serpiente o un escorpión dañó a nadie en Jerusalén. Y 10. Y ningún hombre le dijo a su compañero: el lugar que está demasiado congestionado para que me aloje durante la noche en Jerusalén. Fin de la cita. Así que de acuerdo con esta cita de la tradición judía, la lluvia nunca extinguió el fuego, ni el viento prevaleció en contra de la columna de humo que se levantaba en el altar, según nos cuenta la tradición en Avot 5:5. Y es de notar que la llama se extinguió y el altar se enfrió en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos, por medio de Tito Vespasiano, destruyeron el templo. Ahora, muy interesante, en el futuro, el Mesías, rey, se levantará y restaurará el reino de David y su gloria primera. Restaurará el templo sagrado y reunirá a los dispersados de Israel. Durante este tiempo las leyes de la Torá serán restablecidas como antaño, incluyendo los sacrificios continuos de todo quemado. De manera pues, queridos hermanos, que el humo continuo de la ofrenda quemada se levantará desde el altar hacia el Eterno. El altar se alzará precisamente en el mismo lugar donde estuvo antes durante los días del templo. La ley judía prohíbe la relocalización del altar
Y es debido a esto que el altar no puede ser reconstruido mientras la explanada del templo esté en manos de las naciones. La tradición dice, muy interesante, que David y Salomón construyeron el altar en el lugar exacto donde Abraham ató a Isaac para ofrecerlo ante el Eterno. Aún más, la tradición dice que Noé levantó su sacrificio en el mismo lugar cuando salió del arca. Caín y Abel trajeron su sacrificio en ese altar y Adán ofreció su sacrificio en este altar. De hecho, el Eterno creó a Adán del polvo desde ese lugar, según cuenta la tradición. Dice los sabios de Israel que el hombre fue formado en el lugar de su expiación. Quiero terminar mi comentario leyendo un poco del Levítico 6:20. Levítico 6:20 nos va a decir, vayamos allá. Esta es la ofrenda de Aarón, que Aarón y sus hijos han de ofrecer a Adonai el día de su unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. El día de la unción el sumo sacerdote ofreció una ofrenda de cereal de forma continua. Es la manera, tamid es la palabra continua. Esta ofrenda de cereal se hacía la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Nadie debía comer de esta ofrenda de granos traídos al sacerdote ungido. El sacerdote ungido lo traía como ofrenda. Y esta ofrenda de granos refleja el sacrificio diario de las ofrendas de lo que se llama del todo quemada. Ambas ofrendas diarias quemadas, la de granos del sacerdote ungido y el holocausto diario por los corderos, eran traídos 2 veces, una en la mañana y otra en la tarde. Y la Torá, la Sagrada Escritura, se refiere a ambas ofrendas como la ofrenda continua. Y ahí yo tengo en hebreo al pie de página la palabra de ofrenda continua o ofrenda perpetua. Se dice minja tamid. El sumo sacerdote traía su ofrenda de granos todos los días durante su servicio y no solo el día de su unción, como nos dice el pasaje. De tal manera que ambas ofrendas, la de los corderos y la de las tortas de cereal, eran quemadas completamente en el altar. El sumo sacerdote entonces ofrecía su ofrenda tanto de cereal como de los corderos todos los días, y este acto se convirtió en parte integral de los servicios diarios del templo. El sacerdote entonces ofrecía la ofrenda del todo quemada en representación de todo Israel y su ofrenda diaria de cereal por él mismo. Y finalmente todo esto nos enseña acerca de la devoción de nuestro Mesías Yeshua, el cual se ofreció a sí mismo como cordero por todo Israel, entregándose a la voluntad del Padre. Así que su sacrificio también es una extensión natural de su sacrificio continuo al Padre. Un sacrificio que empezó en el primer siglo y que ha sido tan fuerte que se mantiene hasta hoy el día su sacrificio por nosotros, por el pueblo de Israel y por Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ser ese sacrificio, el Cordero Pascual,
que quita el pecado del mundo. Gracias por no tan solo ser Cordero, pero también sumo sacerdote, ahora con un sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, porque podemos entender que ese sacrificio lo que quiere es purificar nuestras almas y hacernos aceptos a ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos a seguir adelante y caminar en tus estatutos. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén.